Buenos días o buenas tardes, Buenos Aires. No sé a qué hora vais a ver este vídeo. Me han pedido que en 10 minutos os dé una pequeña charla sobre las Web Analytics aquí en Europa y que os dé algunos ejemplos. Un poquito antes de quizás entrar de lleno en la presentación, simplemente unas pequeñas palabras sobre mí. Mi nombre es René de Champs Otamendi, soy español, residente en Bélgica, y he creado una empresa en 2003 que se llama UX2, que es una agencia interactiva especializada en las Web Analytics. Si queréis más información sobre nosotros podéis ir en ux2.be o en webanalytics.be. Pero bueno, ya hablé bastante sobre mí, vamos de lleno a lo que nos interesa. Por un lado, las Web Analytics en Europa. Para ello, lo que quería hacer era hablaros un poquito de una presentación que realizó uno de nuestros partners, Eric Peterson, que seguramente conocéis, que es el mayor gurú mundial de las Web Analytics. Ha escrito 3 libros al respecto y vino en el mes de mayo a Holanda a hacer una presentación sobre una encuesta que había realizado a más o menos unos 100 Web Analysts aquí en Europa sobre el estado de las Web Analytics en Europa. Y la verdad es que las conclusiones eran bastante interesantes y eso era lo que yo quería compartir con vosotros. Perdonadme que muy chuleta, porque como hay algunas cifras pues no me lo sé de memoria. Pero bueno, lo primero decir que en Europa no estamos tan lejos de Estados Unidos como la gente cree. Para parafrasear Jim Stern, que conoceréis también quizás, que es el organizador de los eMetrics, que son la principal conferencia mundial de las Web Analytics, hay pockets of excellence un poquito dispersados por el mundo y Europa no escapa a esa realidad. Un ejemplo es un banco holandés que tiene un equipo de 9 personas, y digo bien 9, que se encargan únicamente de hacer Web Analytics y optimización. Y representan más o menos el 10% del equipo total que se encarga del Internet, y ahí meto a los programadores, los diseñadores y tal. O sea, realmente se ve que hay empresas que se han tomado el tema en serio. Pero volvamos un poquito a la presentación de Eric y qué es lo que nos contó de su encuesta. Pues nos contó, por ejemplo, que 78% de las empresas en Europa no tienen suficiente personal para llevar a cabo las Web Analytics. Es un poquito, si veis en Estados Unidos, donde hay entre 2.000 y 3.000 puestos vacantes en el campo, pues en Europa no somos menos. Hay muy poca gente especializada en el tema y pues ese problema va a ser cada vez más acuciante. Con lo cual, una de las conclusiones de Eric era entrenar a vuestra gente, empezar a formarlos, porque si no, el día de mañana no vais a tener gente especializada. Otro tema, por ejemplo, es a nivel de la experiencia. A nivel de la experiencia en Europa tenemos un poquito menos de experiencia que en Estados Unidos, puesto que llegó un poquito más tarde, pero tampoco tanta. Después, uno de los temas que le gusta mucho decir a Eric es que las Web Analytics son difíciles, porque es cierto, o sea, no es un tema fácil. Una vez que empiezas a meterte, que empiezas a ver lo que es, pues te das cuenta que es un campo que tiene mucho campo. Y ahí, pues 54% de los encuestados decían que ellos sentían que las Web Analytics eran complicadas, cuando en Estados Unidos creo que era de 59%. O sea que por ahí estamos por lo mismo. Después, un dato curioso es el uso de las herramientas gratuitas, como Google Analytics, en el que en Europa pues, hay mucho más uso de herramientas gratuitas. Aquí llegamos al 35%, o sea, el 35% de las empresas encuestadas utilizan herramientas gratuitas, cuando en Estados Unidos ese porcentaje no llega al 20%. Y finalmente, pues un porcentaje que creo que os podría interesar, porque lo que me han contado, al parecer en Argentina hay mucha gente que trabaja en el campo de las Web Analytics, pero para clientes en Europa o en Estados Unidos, es que en Europa los Web Analysts ganan de media un 23% menos que en Estados Unidos. El sistema social es diferente, pero bueno, para que lo sepáis, que si queréis venir a Europa y trabajar en este campo, pues los salarios no serán tan altos como en Estados Unidos. En todo caso, en este momento,
Si queréis más información sobre esta encuesta, lo que voy a hacer es que voy a publicar un billete, un post en nuestro blog, dando los diferentes links hacia la presentación que hizo Eric en Holanda y hacia su blog. O sea, podéis venir a nuestro blog, que es webanalytics.wordpress.com, y ahí os voy a hacer un post dedicado para que podáis tener más información a este respecto. Y esto es pues, un poquito por la primera parte, ¿no?, de lo que vemos aquí en Europa. Lo que hay que tener también en cuenta es que en Europa pues, hay una multitud de países y no es como el mercado americano, en el cual pues, tienes 300 millones de habitantes más o menos, ¿no?, y el mercado es único. Aquí en Europa tenemos un mercado único, pero que está muy fragmentado por cuestiones lingüísticas y culturales. Pues bueno, pues un poquito para la primera parte. Después quería hablaros de ciertas experiencias, ¿no?, de ciertos case studies, pero comprenderéis que no puedo dar nombres de clientes, puesto que lo que realizamos es bastante confidencial. Simplemente pues, lo que quería daros es unos ejemplos de cosas que hemos visto con nuestros clientes y cómo les hemos ayudado. El primero del que quería hablaros es de un sitio e-commerce. Esto fue, creo que a principios del año pasado. Instalamos una herramienta de Web Analytics en uno de nuestros clientes que hace venta electrónica, y el mismo día que hicimos la instalación nos dimos cuenta que en el proceso de compra, en uno de las últimas etapas, tenían un problema con los navegadores Firefox. Es decir, que cuando llegabas a la cuarta etapa, de repente ya no funcionaba si utilizabas Firefox. Y eso pues, era muy fácil de corregir, fue unas pequeñas líneas de código que nuestro equipo pudo corregir casi en tiempo real, y al día siguiente el porcentaje de ventas aumentó de más del 10%, y fue directo. O sea, eso es lo que llaman los americanos un quick win, algo rápido que se puede conseguir. Gracias a las Web Analytics se pueden conseguir cosas así, pero no siempre es tan fácil. Otro ejemplo es, por ejemplo, cosas extrañas, ¿no?, de las que te das cuenta cuando te pones a husmear dentro de las estadísticas, y una de ellas es uno de nuestros clientes que tiene un portal de compra-venta de diferentes bienes. Analizando nos dimos cuenta que casi un 20% del tráfico eran polacos. O sea, tenéis que saber que nosotros estamos en Bélgica, que es un cliente belga, y se dio cuenta que más o menos una quinta parte de su tráfico era polaco, o bien en Polonia o polacos aquí en Bélgica, puesto que veíamos que utilizaban un navegador en idioma polaco. Pues esa información puede ser muy interesante y lo fue para nuestro cliente, puesto que le permitió poder crear algunas páginas en polaco a fin de pues, coger esta clientela y fidelizarla, ¿no?, porque era encima una clientela que tenía mejores conversiones que los visitantes normales. Otra cosa, pues, por ejemplo, las Web Analytics para reducir los costes de un call center. Tenemos un cliente en el sector bancario que utiliza su página web, es lo que se llama una página web de self-service. Quiere decir que la gente tiene que ir ahí pues, para encontrar información, y el objetivo es que la gente llame menos al call center y que haya menos gastos de ese lado. Y pues lo que hacemos ahí es que ponemos en paralelo los datos que vienen de la web con los datos que vienen del call center, y con eso podemos medir un poquito pues cómo, si vamos por buen camino. Por otro lado, hay cosas como, por ejemplo, analizar en el motor de búsqueda interno cuáles son las búsquedas que no dan resultado, o cuáles son las búsquedas en las cuales nos damos cuenta que la gente está girando en redondo, ¿no?, que no encuentra respuesta. Gracias a las Web Analytics eso se puede ver, con lo cual se puede crear un mejor contenido, un contenido más adaptado a lo que esas personas están buscando, y con lo cual, in fine, poder reducir los costes de call center. Otro ejemplo, sí, este es un ejemplo más reciente, creo que fue el mes pasado, en el que un sitio web de e-commerce también, de comercio electrónico, pues nos decía el cliente que estaba entusiasmado porque recibía un montón de visitas de los search engines, de los buscadores, Google principalmente.
Y entonces empezamos a indagar un poquito más para ver un poquito qué tráfico tenía, de qué venían y sobre todo qué buscaban. Y de lo que nos dimos cuenta es que más del 90% de ese tráfico venían con palabras claves de productos que no estaban disponibles en esa tienda online, sino que estaban disponibles en las tiendas offline. Con lo cual, pues ahí de repente se dio cuenta que había una posibilidad, o sea, había ahí una oportunidad para poder incrementar las ventas online poniendo esos productos, que era lo que la gente necesitaba. Ahí la conclusión es que el cliente que creía que estaba haciendo muy bien su trabajo, que tenía un sitio web que estaba súper bien optimizado para los motores de búsqueda, cosa que es cierta, pero finalmente ahí había un problema de contenido, que era que la gente venía buscando algo, pero que no lo encontraban, con lo cual eso crea frustración. Y para terminar, me gustaría hablar de un poquito de un caso que es utilizar las Web Analytics para analizar intranets. Eso lo hacemos para varias multinacionales y una cosa que uno de los indicadores no sé cómo se dice en español, Key Performance Indicators, que ellos utilizan es la penetración del uso de esa intranet por países, por líneas de negocio y tal. Y entonces eso es un indicador muy sencillito que es pues, el porcentaje de uso de manera mensual, de manera semanal, de la intranet por parte de los diferentes departamentos o de los diferentes países. Entonces ahí pues eso permite a uno de nuestros clientes, que es una gran multinacional americana, por ejemplo, de darse cuenta en qué países pues, la gente tiene más problemas con la intranet o no la usa o qué departamentos la usan más. Y gracias a esas informaciones pues, pueden adaptar el contenido y con ello llegar a mejores resultados. Y bueno, creo que ya me he pasado de mis 10 minutos, con lo cual pues me voy a parar aquí. Creo que vamos a intentar conectarnos para tener una sesión de preguntas y respuestas. Espero que no tengan ningún problema técnico y pues nada, hasta ahora mismo. Hasta luego.